Hola, buenas tardes. Mi nombre es Montserrat Olivares. Soy estudiante de la maestría en Ciencias de la Familia y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el modelo Creighton, sobre qué es. Y bueno, más allá de la parte teórica que vamos a mencionar, pues también me gustaría tocar la parte práctica como usuaria del modelo Creighton también. Y bueno, ¿qué es el modelo Creighton? El modelo Creighton es un método de planificación familiar que está basado en el reconocimiento de la fertilidad por medio de las observaciones del flujo cervical, del moco cervical. Al observar el moco se puede determinar cuáles son los días fértiles e infértiles dentro del ciclo, ya sea, bueno, para tener relaciones sexuales, dependiendo de cuál es nuestra planificación familiar, ya sea para lograr un embarazo, para evitarlo o bien para espaciar a los hijos. ¿Cómo funciona el modelo Creighton? Bueno, durante el ciclo, la mujer presenta distintos cambios hormonales mismos que se ven traducidos en su cuerpo en signos visibles, es decir, podemos notar en el cuerpo los cambios debido a las hormonas que se presentan. El modelo Creighton consiste en observar y registrar esos cambios que presenta el moco cervical, bueno, día con día, en una cartilla con estampas de colores a fin de determinar cuáles son los días de menstruación, cuáles son los días de fertilidad, de infertilidad, ovulación, entre otros. Y bueno, el modelo Creighton utiliza unos biomarcadores, que es como su lenguaje particular, especial. Y bueno, esos biomarcadores tienen que ver con el color, con la sensación, la elasticidad y la frecuencia del moco cervical. Durante los días fértiles, el moco cervical tiende a ser transparente, elástico y lubricante, mientras que los días infértiles se presenta una sequedad completa o bien se presenta un moco que es pegajoso, que es nublado y bueno, cero elástico. El modelo Creighton es bueno, como ya lo dije, es un método de planificación natural, familiar, que es seguro y eficaz y tiene un porcentaje del 98.7 al 99.5 de efectividad, haciéndolo tan efectivo como los métodos anticonceptivos hormonales como el DIU o las píldoras, o bien los métodos de barrera que son como el condón. Y bueno, como dije, el modelo Creighton utiliza unos biomarcadores, que quiere decir que es como su lenguaje especial para poder hacer las observaciones de cada día. Cuando se presenta la menstruación se utiliza una estampa roja y se pone de qué forma fue el flujo durante ese día, si fue abundante, ligero, moderado. Cuando se presenta una sequedad se utiliza una estampa verde y se puede poner si hubo una sequedad completa, hubo un brillo sin lubricación. Cuando se presenta el moco cervical preovulatorio, se utiliza una estampa de un bebito blanco para decir qué tan elástico fue el moco, de qué color fue, si fue un color nublado, transparente, pastoso y bueno, la sensación, si hubo una sensación como de lubricación, resbalosa, húmeda al momento de limpiar con el papel. Y bueno, el día de la ovulación, el modelo Creighton lo utiliza como el día pico y se escribe una P encima del bebito blanco de esa observación del día. Y bueno, después del pico generalmente después del pico generalmente se presentan días de sequedad y nosotros en el modelo Creighton utilizamos 3 días como de colchón para asegurarnos que efectivamente ya haya pasado el día de la ovulación y se utiliza una estampita de un bebé verde. Después del pico, del momento en que fue la ovulación, algunas mujeres pueden presentar un tipo de moco, sin embargo ya es un moco distinto al moco que se presentó antes de la ovulación. Ya es un moco que es pegajoso, es pastoso y no es elástico. Y para esos casos utilizamos la estampa color amarilla. Y bueno, también hay que poner la frecuencia del moco cervical durante el día, si lo viste una vez, 2 veces, 3 veces o si lo viste durante todo el día. Y también es sumamente importante hacer la observación de cuándo son los días que se tienen relaciones sexuales poniendo una letra I. Y bueno, durante los días fértiles, el moco cervical funciona como un canal que conduce a los espermas y debido a las condiciones puede mantener a los espermas vivos durante 6 días dentro del útero.
Por otro lado, durante los días infértiles de sequedad, los espermatozoides mueren en cuestión de horas debido a que las condiciones no son las óptimas para ellos. ¿Y cómo identificamos cuál es el día de la ovulación? Pues bueno, se presenta un cambio drástico en el moco cervical de un día para otro. De tener un moco que es sumamente elástico, transparente, lubricante, se presenta una sequedad completa, o bien se presenta un moco que es sumamente diferente, que es pegajoso, que no es elástico y que está como de un color nublado. Entonces, una vez que ya hayamos visto que hubo un cambio abrupto en el moco cervical, es que podemos regresarnos un día antes y decir, ah, este fue el día de la ovulación, entonces marcamos la letra P y a partir de ahí contamos 1, 2, 3 días como fértiles también. Si queremos tener relaciones sexuales utilizando el modelo Creighton para evitar un embarazo, es importante mencionar que pues, los periodos de menstruación se consideran como fértiles porque muchas mujeres empiezan a notar moco, inclusive con el sangrado, como que se adelanta un poco los días de fertilidad, entonces se considera como fértil. Después de la menstruación, que hay días de sequedad, sí se puede tener relaciones sexuales. Sin embargo, es importante que sea en la noche, o sea, una vez que ya se hicieron las observaciones del día y con la frecuencia de un día sí, un día no. Y bueno, ¿qué es la ovulación? La ovulación es el proceso por el cual el ovario libera un óvulo maduro y esto sucede una vez durante el ciclo y ese óvulo solamente vive por 24 horas, por lo que si se quiere lograr un embarazo, el óvulo debe ser fertilizado en ese tiempo. Durante los días fértiles donde hay presencia de moco, cuando se quiere evitar el embarazo, debe de practicarse la abstinencia. Sin embargo, bueno, el modelo Creighton utiliza un sistema que le llaman el SPICE para poder entablar intimidad con la pareja más allá del aspecto físico cuando se debe de practicar la abstinencia. Es sumamente importante que después de las relaciones sexuales se realicen los ejercicios del suelo pélvico conocidos como los Kegel para poder expulsar los residuos de semen que se han quedado en el útero y que pueden alterar un poco las observaciones, ya que el semen comparte las características del moco cervical, que es elástico, transparente y lubricante. Entonces, ¿cómo hacer estos ejercicios? Pues bueno, los Kegel consisten en expulsar el semen contrayendo y relajando los músculos de la vagina. Y un ejercicio para hacerlo sería como, imagina que tienes muchas ganas de hacer pipí, entonces contraes los músculos para aguantar. O bien, imagina que estás haciendo pipí, entonces interrumpes el flujo de la orina utilizando esos músculos. Entonces, es importante hacer las contracciones en 3 series como de 10 contracciones y relajaciones para poder expulsar todo lo que queda. Y bueno, también pues el modelo Creighton no cuenta días y no contamos para identificar qué día es fértil y qué día no, o cuál es el día de la ovulación, porque cada mujer y cada ciclo es único y es diferente. Entonces, ser regular no significa que tu ciclo dura 28 días o que sabes perfectamente cuál es el día que ovulas. Ser regular significa que durante lo que dura tu ciclo tienes tu periodo y que tu ciclo dura cierta cantidad de días que por lo general son parecidos, un día más o un día menos. Y bueno, el estrés juega un papel sumamente importante en el ciclo menstrual porque muchas veces puede alterarlo aún sin nosotros saberlo. Hay personas que creen que han ovulado 2 veces porque de repente su cuerpo da señales de que hay ovulación y luego hay días de sequedad y luego hay otra vez la ovulación. No quiere decir que está ovulando 2 veces, sino lo que significa es que el cuerpo empieza la ovulación, luego nota que está muy estresado, entonces decide tomar una pausa y ya una vez que el cuerpo considera que ya está en condiciones óptimas, reanuda la ovulación. Entonces, por eso es que a lo mejor hay observaciones como si hubieran 2 ovulaciones, pero en realidad es la misma. Y bueno, lo que les comentaba del SPICE es que es el acrónimo que se usa en inglés para expresar todas las dimensiones del ser humano, ya sea la dimensión espiritual, la física, la intelectual, la comunicativa y creativa y la emocional.
Y bueno, cuando se está tratando de evitar un embarazo utilizando el modelo Creighton, en donde se debe de practicar la abstinencia, se les recomienda a los usuarios pues hacer uso del SPICE, es decir, contemplar que el ser humano es mucho más que su dimensión física y que se pueden entablar relaciones íntimas, conyugales, sin tocar esta dimensión física del ser humano. Muchas gracias.